Buenas amigos, yo soy Carlos Cabezas y este es su programa Comentando, que abarca todo el saber humano en este su canal 17, un canal educacional. En el día de hoy tenemos una temática que quizás algunos se sorprendan, pero en el transcurso de la misma verán que tiene sentido, y es la depresión en los bebés. Con nosotros la querida doctora Cristina Baghinotti, que nos acompaña todos los meses aquí en este programa. Cristina, depresión de los bebés, ¿de qué hablamos? Bueno, cuando hablamos de la depresión en los bebés, debemos hablar de la depresión en la madre y tenemos que hablar de la depresión en la cultura. Vale decir que esto se expande. ¿Por qué? Porque la depresión en el bebé es consecuencia generalmente de una madre con una depresión previa, antes del embarazo o después del embarazo, o durante el embarazo. Entonces ocurre la depresión en el niño, en una madre que transmite también ese material genético. Es sorprendente, ¿verdad? Porque siempre hablamos de la depresión en los adultos, en los adolescentes, se ha estudiado mucho. En los últimos tiempos se ha visto la depresión en los bebés y se está estudiando. ¿Cómo es que se ve? ¿Cómo es que se ve? Bueno, en principio, señor director, si me pasa el primer slide. Bueno, acá vemos, no responde a las caricias y abrazos de mamá. El bebé chiquito de 1 mes, 2 meses está como indiferente. No reacciona si se lo deja con un extraño. Qué extraño esto, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el bebé tiene el apego a la madre y entonces llora si se le pasa los brazos a un extraño. Sin embargo, en el bebé deprimido no tiene problemas en estar en brazos extraños. Duerme día y noche. Es un bebé tímido y pasivo. Es tan bueno, dicen los padres, que parece que no hay niño en la casa. Y justamente por esto, porque lo tienen que despertar para darle de comer, porque es ese bebé que no molesta, es que los padres no consultan. Y solamente dicen, es un bebé que es muy bueno. Pero ¿no hay confusión también con el autismo que tiene alguno de esos elementos? Por eso después vamos a ir al consejo fundamental, y esto lo dejamos para el final, que tenemos que hacer los padres ante la conducta de un bebé excesivamente tranquilo y pasivo, ¿verdad? Que es realizar el diagnóstico diferencial del bebé. ¿Por qué? Porque puede existir algunos otros cuadros que sin duda puedan aparecer. Ahora, la madre, ¿verdad? La madre sin duda es de alguna manera, como decíamos antes, la responsable, ¿verdad? De esto. No por no darse cuenta, sino porque a lo mejor ha pasado por una falta de reflexión, la familia no se ha dado cuenta y ella está padeciendo una depresión. Entonces, la próxima imagen, por favor. O sea, es la recipiente. Exacto. Es decir, la depresión de la madre decimos que es la causa antes y durante el embarazo. La depresión puerperal, que es diferente del baby blue. Tú sabes que el baby blue aparece al tercer día, generalmente después del parto, y se extiende por 10 días, luego se va. Es una sensación de tristeza profunda, de desinterés por sí misma, por el bebé, pero desaparece. La depresión es algo que se establece, posparto o puerperal, se establece, y si ya 2 semanas, 3 semanas después del parto continúa, debemos pensar en atenderla, ¿verdad? Lo cual es frecuente. Claro, lo cual es muy frecuente, sin duda. Es muy frecuente que se lo confunda con algo pasajero, ¿verdad? Y cuál es la responsabilidad o el compromiso dentro de la depresión de la madre. Bueno, el compromiso es hormonal. Muchas veces las hormonas y todo este cambio que ocurre posterior al parto es lo que lo está provocando. También hay otras causas como deficiencia hipofisaria, ¿verdad? La deficiencia de la hipófisis. También hay depresiones iatrogénicas. ¿Qué papel juega la hipófisis ahí? Puede tener algún tipo de hipoactividad, es decir,
decir, estar muy lenta el funcionamiento de la hipófisis y también de la tiroides, porque en este caso también la tiroides está involucrada en este tema. O sea, un problema glandular. Es un problema glandular. También hay una depresión iatrogénica, ¿no? Que es la depresión, por ejemplo, la madre llega al parto, pero está tomando medicaciones por un espacio determinado de tiempo. Y eso le provoca una depresión. Pero una vez que abandona ese tratamiento farmacológico, la depresión desaparece. Así que tenemos muchas causas, posinfecciones, las depresiones también que se provocan después de las infecciones por virus, por herpes y demás. Podemos ver de nuevo la imagen, señor director, gracias. Bueno, una de las causas de la depresión en el bebé, ya vimos la depresión puerperal, el baby blue, es el abandono materno. Otra de las causas es el déficit en el vínculo madre-hijo. Y la predisposición genética a la depresión, por supuesto, traspasada por la madre. El abandono materno, ¿a qué alude? Estas madres que deben viajar mucho, por un mes, por ejemplo, tienen que dejar con la nani y regresan. O directamente el abandono por un divorcio, la madre desaparece. Una madre presente, pero que tiene un déficit bastante profundo en su relación con el niño. Vale decir que está pero no está. Y a veces puede ser provocado justamente por la depresión. ¿Y si es el padre el que desaparece y si es el padre que tiene el déficit? No. ¿Esto no tiene que ver nada? No, es directamente a través de la madre, porque el primer vínculo es el de la madre. Y se sabe que las depresiones posparto ocurren por razones fisiológicas y psicológicas en las mujeres, no ocurren en los hombres, porque justamente está determinada por el hecho de parir. Y una mujer que no quiso el embarazo, o que quiso claro, bueno, una de las causas es una mujer que no quiso el embarazo, una mujer menor de 20 años, una mujer que tiene violada, una mujer que ha tenido o tiene un mal vínculo con su pareja, que no está casada y una gran inseguridad, cuando hay inseguridad económica, cuando la madre está tomando drogas, por ejemplo. Todas estas cosas, o ha tenido ya una depresión en curso maltratada. Es decir, que debemos decir, por otro lado, a nivel cultural, que las depresiones se manifiestan distinto en Oriente que en Occidente. En Oriente son mucho más fisiológicas y las pacientes relatan la depresión como un aburrimiento, como una opresión en el pecho, como problemas en el cuerpo. Mientras que en Occidente se marca mucho más la depresión como algo fuerte, digamos que tiene concomitancia psicológica. De modo que, por otro lado, la depresión, de acuerdo con lo biomédico, se ve como una emoción, se ve también como una enfermedad, ¿verdad? O como un síntoma de otras enfermedades. Pero decías en Oriente que es más fisiológica. Sí, es más fisiológica. Siendo ellos tan espirituales, ¿cómo no espiritualizan esa situación? Justamente ellos lo ven como un daño moral o como un pecado moral o como un déficit moral de reconocer que se está en depresión. Porque justamente Oriente tiene un sentido de la felicidad diferente a Occidente. Oriente, a través de toda esa espiritualidad que tú relatas, ellos sobrepasan muchas cosas. Por ejemplo, en Oriente, a pesar de que tienen un gran desarrollo China, Japón en cuanto a tecnología, particularmente Japón, y a Japón me refiero, ellos, a pesar de tener tantos celulares y mejor tecnología que la que hay en Estados Unidos, sin embargo, ellos no presentan ningún trastorno referido a los celulares, porque lo saben compensar muy bien con, por ejemplo, la gran unión de la familia, que nosotros estamos viendo su destrucción, ¿verdad?, en Occidente. Y Oriente está todavía todo el soporte separación. Familiar. Cada vez más distante. Se está destruyendo la institución familiar, lamentablemente. Hay muchos libros que dan cuenta de esto al respecto de esta destrucción, ¿verdad? ¿A qué me refiero? Y acá volvemos a la depresión.
por qué hay una gran incidencia a la depresión en Occidente, en las madres de Occidente. Mucha inseguridad. Bueno, la madre es expulsada o lanzada a trabajar al mismo tiempo que tiene a su hijo. Esto genera una gran culpa, esto genera un gran malestar y por lo tanto genera depresión en aquellas madres o en aquellas mujeres con tendencia a la depresión, ¿verdad? Genera mucha culpa. Voy a dejar a mi hijo, aunque sé que tengo que mantenerlo. La mujer está en la cultura occidental desalentada de darle de mamar a su hijo, la lactancia, porque justamente hay que salir a trabajar y tenemos que reemplazar con biberón. La lactancia materna, que es una cosa tan tremendamente importante para la salud psicofísica del niño. De modo que esta es digamos, la proyección cultural que tenemos. Empieza la depresión del bebé, digamos que es un síntoma de una cultura que también está enferma. ¿En qué por ciento se da esta depresión de los bebés? Bueno, justamente no sabemos exactamente el porcentaje porque los estudios están recién empezando a profundizar el tema. Pero se sabe que existe, porque ha habido casos que han sido descubiertos, y debe ser muy grande el porcentaje por cuanto, como te decía en la imagen primera, no van al médico, no lo llevan al médico porque es el bebé ideal. Es el bebé lindo, el bebé bueno, el que hay que despertar. Que no da trabajo. Que no da ningún trabajo. Es la frase predilecta cuando van al pediatra. Ah, yo estoy muy contenta, doctor, porque mi bebé no da trabajo. Come y duerme. Y muchas veces puede ser que sea un bebé bueno, pero debemos hacer el diagnóstico diferencial. Quisiera la otra imagen de las consecuencias. Señor director, muchas gracias. Las consecuencias. Cuando el bebé tiene depresión, hay un retraso en el desarrollo del habla, comienza a hablar alrededor de los 2 años, retraso en el aprendizaje, retraso en la deambulación, empiezan a caminar recién a los 2 años, y hay una hipotonía muscular. ¿Qué significa hipotonía muscular? Bueno, el niño como no se mueve, como no tiene actividad física, sus músculos están sin tonicidad, ¿verdad? Este es el tema. Ahora, haciéndolo más débil. Haciéndolo los músculos mucho más débiles, sí. Por lo tanto, la locomoción... Por eso yo decía justamente que la locomoción o la deambulación comienza tarde, después de los 2 años. También comienza tarde, como te decía, el habla. Son chiquitos que hablan más tarde. Obviamente, insisto, debemos hacer el diagnóstico diferencial, porque puede haber otras afecciones, claro, como el autismo, que estén dando, como el autismo, aunque el autismo comienza a verse alrededor de los 2 años, aproximadamente se empieza a detectar. La otra imagen, bueno, muchas gracias. ¿Qué podemos hacer, no? Y entonces, iniciar tratamiento de la depresión de la madre antes de pensar en un embarazo. Decirle al niño siempre y cuánto lo amamos, todo el tiempo recién nacido, lo amamos mucho, lo queremos, acariciarlo mucho. Practicar estimulación temprana. Cuando vemos que es un bebé que no se mueve mucho o ha sido diagnosticado con esto, bueno, vamos a moverlo, a hacerle ejercicios. Lo ponemos en la falda, le movemos los bracitos, las piernas. Realizar diagnóstico diferencial del bebé, lo que insistimos antes, para ver que en realidad, porque claro, el autismo ¿cuándo se ve? Cuando el bebé empieza a no hacer contacto con los ojos de la madre, ¿no? Cuando la empieza a mirar, ¿no? Y esto empieza un poquitito más tarde del nacimiento. Pero la depresión en el bebé la podemos ver inmediatamente, podemos ver inmediatamente este bebé tan tranquilo. La sugerencia es simple, la llevamos al médico y le hacemos unos estudios. Si el bebé no tiene nada, bueno, mejor, pero siempre ser además confiada con el médico. Decirle, doctor, yo he tenido depresión, he padecido, o he usado drogas y me ha dado depresión. En muchos casos las madres deprimidas, ¿cuál es el síntoma, ¿no? Fundamental de la madre deprimida?
cambia, altera el ritmo de la comida, del sueño, se siente irritable, tiene pensamientos de dañarse a sí misma o de dañar al bebé. Está demasiado pendiente del bebé. Y ojo, acá hay que hacer una diferenciación. Una cosa es ser una mamá que atiende al bebé y está pendiente del bebé, pero otra cosa es ser una mamá que ofrece una atención o una atención patológica, que está muy encima, que está... ¿Por qué? Y fíjate, acá puede crear mamitis en el bebé. Claro, esto ya es una cuestión niño. pedagógica, sí, exacto. Pero fíjate que el estudio del inconsciente nos dice, y acá nos metemos en algunas profundidades y algunas oscuridades de la condición humana, pero desde el psicoanálisis la madre que está demasiado atenta, patológicamente atenta de ese bebé, que tiene siempre miedo que le pase algo, es una madre que está defendiéndose y está luchando contra las propias, o los propios impulsos de hacerle daño a ese bebé. Es decir, digamos, es una defensa. Me preocupo patológicamente por ese niño que está sano, por otro lado, no hablamos de un niño enfermo, porque en el fondo, sin darme cuenta, obviamente, porque esto es algo, un designio inconsciente, yo quiero dañar a ese bebé. Pero al mismo tiempo También decías con anterioridad que había que mostrarle afecto al niño, repitiéndole constantemente: te amo mucho, te quiero. Claro, pero que no, cuando yo me refiero a un cuidado patológico, es esa mamá que, por ejemplo, limpia todo, no permite que el bebé se ponga en contacto con nadie, solamente con ella, porque tiene miedo a los gérmenes. No se lo da a los abuelos, porque tiene miedo que los abuelos lo pierdan o los abuelos no lo sepan alimentar. Está siempre pendiente, como si siempre le fuera a pasar algo al niño. Qué cosa más grande. Cristina, indiscutiblemente hay que dar clases para saber exactamente cómo hay que criar a sus hijos. No es únicamente, en muchos casos, la única clase que se tiene es lo que reciben las personas por medio de su familia, de sus padres, de sus abuelos. Pero si estos caían en faltas al respecto, no hay posibilidades. Yo sé que tú has estado con todo lo que es el proyecto de la Universidad de la Familia, pero yo te pregunto, ¿qué otros proyectos existen donde los padres puedan realmente aprender cómo tienen que cuidar a sus hijos? Lamentablemente no hay un proyecto conjunto académico como el que yo he creado, ¿verdad? No hay estudios de nivel universitario simples, sencillos, de un año de duración. Hay muchos cursos, hay muchos seminarios, hay websites, hay libros. ¿Qué tratan estos cursos, seminarios, websites, libros? Bueno, todo eso trata del cuidado del bebé y generalmente se enfocan mucho en los cuidados físicos del bebé, que no está mal, eso es importante, pero también tenemos que ver lo psicofísico, vale decir la psicología del bebé, la psicología de la madre. ¿Qué pasa en el interior de esa mujer cuando va a tener un hijo, cuando queda embarazada? ¿Cuándo hay que quedar embarazada? Por ejemplo, si yo padezco una enfermedad como la depresión, ¿no?, y he sido medicada, tengo que tener cuidado, tengo que saber que estoy en salud, que he podido superar a través de un tratamiento esta etapa, antes de tener un niño. Si yo soy una mujer que estoy muy mal con mi pareja, porque mi pareja me maltrata, me abusa, no puedo pensar en traer una vida al mundo, porque ese niño muy probablemente va a ser maltratado, también como lo soy yo. Todas estas cosas se tienen que aprender. ¿Por qué? Porque la carrera más importante de nuestra vida es justamente ser padres, ¿verdad? El gobierno de Argentina ha generado una suerte de escuela de padres, ¿no? Y va a distintos lugares, localidades, y ofrece conferencias. Pero acá no hay nada, digamos, que sea... bueno, tenemos el condado de Miami-Dade, que tiene una especie de academia de padres, ¿verdad? Pero nosotros no hacemos nada
con dar cursos. Cuando vamos, la carrera más importante es esa. ¿A alguien se le ocurre practicar la medicina sin haber estudiado para ser médico? ¿Por qué practicamos la parentalidad sin saber de qué se trata? Solamente con los consejos de nuestra familia y con la intuición. Y se cree muchas veces que con esos consejos basta. Claro. Y que se está preparado para ello. Exacto. Y entonces, en estos momentos más que nunca necesitamos esta enseñanza, digamos, sistemática que desarrolla el pensamiento crítico para saber qué hacer. Hoy más que nunca, ¿por qué? Porque yo te decía que la depresión del bebé es la depresión de la madre, la depresión de la madre es la depresión de la cultura. Estamos en una cultura que deprime la actividad tan importante de la maternidad. Si la cultura influye en la madre para esto, ¿por qué los padres no influyen? Bueno, sabemos que los colectivos sociales tienen mucho peso. Por ejemplo, a través de las propagandas, a través de los programas de televisión, de los periódicos, todo lo que vemos no favorece la lactancia materna. Lo que estamos viendo, muy particularmente acá en los Estados Unidos, es favorecer la lactancia artificial, es decir, darle la mamadera al niño y salir a trabajar pronto. Y déjame decirte que una de las causas de la depresión puerperal es que la madre en esta cultura ve cambiar su cuerpo y se siente mal con ese cuerpo. Si tiene predisposición ya a la depresión, se deprime, que no tiene libertad, se siente sin libertad, que no puede dormir. Pero todas estas cosas, antes de entrar en eso, debemos saberlas. No vamos a dormir, el cuerpo nuestro va a cambiar por un tiempo y después volvemos a recuperarlo. Vamos a tener un cambio y debemos que aceptarlo. Y aceptarlo en felicidad, porque estamos trayendo un hijo al mundo. Pero si no lo sabemos, es una trampa. Bien, pasa esta época de la lactancia, de los primeros meses del bebé, y ya es un niño que puede hablar, que puede desarrollarse socialmente, o en un prekinder, o con sus hermanitos o familiares. Con esos niños, ¿sufren la depresión? Sí. ¿Y en qué grado? Bueno, eso sí se ha estudiado mucho y los niños padecen depresión e intentos de suicidio. Hace 2 días se suicidó un niño de 9 años. Sí, se estudia muchísimo la depresión, generalmente de 10 a 14 años y de 14 a 17 años. Pero ahora estamos viendo incidencia de depresión en menores de 10 años. Niños que se cortan la piel, niños que intentan suicidarse y algunos lamentablemente lo logran. Es decir, que existe la depresión y está favorecida de nuevo por una cultura en donde los niños son bastante abandonados, en donde, bueno, no hay padres en el hogar constantemente como antes, o por lo menos un cuidador, y entonces es una cultura de la confusión, una cultura realmente en donde estamos desfavoreciendo este piso fértil para que los seres humanos nos desarrollemos de manera sana, que es la familia. ¿Hay influencia de la televisión y de los juegos de video? Claro, también, lógicamente. Una de las variables de cambio fundamental en la condición de la depresión en los niños, en el suicidio de los niños, es la incidencia de videojuegos. Por ejemplo, los niños autistas sometidos a ver videojuegos. Esto no es así. Si ya el autista tiene una condición en la cual no se comunica adecuadamente. Pero hay un aislamiento. Hay un aislamiento. El videojuego nos aísla y muchas veces nos ofrece violencia. Entonces vemos que existen, como el caso de Adam Lanza, hace muchísimos años, estos chicos sometidos con mucho dinero, abandonados, digamos, frente a las pantallas de un videojuego. Total, bueno, está mejor ahí que estar en la calle, pero realmente así piensan los padres. No, y que aprenden en el videojuego a matar, y al día siguiente ese que mató vuelve de nuevo a estar vivo, y no hay una conciencia de las repercusiones que trae el asesinato, la muerte de una persona, y ocurren después en la vida real, y la diferencia es que no vuelven a vivir al día siguiente. Claro, bueno, el suicidio es un problema muy grave. El suicidio, claro, obviamente que el suicidio en el bebé no existe, pero por ejemplo vemos
que en lo que se llama la muerte blanca, estudiada mucho por el doctor Raskowski, estos niños que son dejados en instituciones y orfanatos, donde no tienen un cuidador personalizado para ellos, donde no se los acaricia adecuadamente, no se los alimenta, se les pone el biberón para que ellos mismos se alimenten, mueren, porque es la muerte, mueren por esa falta, de ahí la importancia del vínculo afectivo, sano, no patológico, el vínculo afectivo sano con el hijo. Muy importante, la presencia, la constancia, el apego. En esta cultura occidental hablamos demasiado de la calidad. No importa que estemos poquito con el bebé, importa la calidad, que sea buena. Y esto es un error. La cantidad es tan importante como la calidad. Tenemos que también hacer tiempo. Esos primeros años, los 6 primeros años fundacionales en la vida del bebé, por lo menos los 3 primeros años en que se cumplen ciertos hitos, la madre tiene que estar siempre presente. O por lo menos un cuidador constante donde el niño pueda generar lo que se denomina la teoría del apego, ¿no? Claro. Es decir, el apego constante no puede cambiar de brazo en brazo. Cristina, ¿cuál es la situación de los padres, los esposos, cuando su mujer tiene una depresión postpartum? ¿Qué es lo que pueden hacer aparte de llevarla al médico? Qué importante esa pregunta. ¿Por qué? Porque acá en Occidente el soporte familiar no es muy grande, lamentablemente. Y entonces el marido es el primero que a lo mejor, como tiene que trabajar, está muy ocupado o desconoce el tema. Dice, bueno, es una tristeza pasajera, ya se le va a pasar. Y entonces a lo mejor no le presta la atención adecuada. Hay maridos que sí, que se dan cuenta, le prestan la atención adecuada. Pero además de llevarla a un médico, que es fundamental, tiene que estar todo el soporte de los padres, de los abuelitos del pequeño, tiene que estar el soporte de la familia allí presente. Porque si el marido no se da cuenta, se puede dar cuenta la madre, el abuelo, se puede dar cuenta un tío. Un hermano cercano. Lo importante es la cercanía. Fíjate, los seres humanos sobrevivimos muy atrás en el tiempo, en la prehistoria. ¿Por qué? ¿Por qué sobrevivimos como raza humana, el Homo sapiens sapiens? Justamente porque nos unimos y nos dimos cuenta que así ganábamos la batalla contra los elementos, contra la naturaleza, contra las enfermedades. Esta unión tan básica, elemental, tan genética, ¿no?, del ser humano, realmente nos está faltando, se está depreciando. Cristina, ¿qué nos pudieras decir como resumen en un minuto el cuidado o la llamada de atención que tienen que tener los padres cuando ocurre un caso de depresión infantil? Bueno, el padre antes que nada debe observar a su niño en salud. Apenas nace, sabe, los primeros 6 años deben ser observados ante cualquier cambio de conducta, cambio de alimentación, comía bien, come poco, o comía poco, come mucho, cambio del sueño, irritabilidad constante, debe consultar con el pediatra, con el médico primario. Los cambios son muy importantes, pero también las cosas que se presentan desde el comienzo de la vida en el bebé. Bien, muchas gracias, Cristina. Ha sido un programa muy interesante y yo creo que muchos hemos aprendido al respecto. Y amigos, hasta la semana que viene en otro programa Comentando.